Muy bien, mis queridos familia, bendiciones. Bienvenido a nuestro estudio sistemático de la Biblia. Estamos leyendo y estudiando el libro de Génesis y este es nuestro último video. Hoy vamos a leer y a estudiar los capítulos 48, 49 y 50. El libro de Génesis cuenta con 50 capítulos y para mí ha sido un recorrido extraordinario, interesante, la lectura y el estudio de todos estos capítulos en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Historias extraordinarias, poderosas, cómo Dios se manifestó para proteger a sus hijos, para proteger a su pueblo. Así que les invito para que me acompañen en estos tres últimos capítulos que corresponden para el video de hoy. Oramos. Amante Dios y Padre, dirígenos, bendícenos. Estamos en tus manos y al abrir tu palabra, pedimos la dirección del Espíritu Santo, que seas nuestro maestro y que podamos entender, aplicar a nuestras vidas y compartir con otras personas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito entonces para que me acompañen. Hoy voy a utilizar la versión Reina Valera 1865. Reina Valera 1865 para el estudio de hoy. Y empezamos entonces con el capítulo 48. Versículo 1 dice, y fue que después de estas cosas fue dicho a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, y fue hecho saber a Jacob diciendo, he aquí José, tu hijo, viene a ti. Entonces Israel se esforzó y asentóse sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en Luza, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y díjome, he aquí, yo te hago crecer y te multiplicaré y te pondré por compañía de pueblos y esta tierra daré a tu simiente después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes que yo viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son Efraín y Manasés, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos han engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Y yo, cuando venía de Padán Aram, Raquel se me murió en la tierra de Canaán en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y sepultéla allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quién son estos? Y respondió José a su padre, mis hijos son, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, allégalos ahora a mí y bendecirlos he. Y los ojos de Israel eran ya grabados en la vejez o de la vejez que no podía ver. E hízoles llegar a él y él los besó y abrazó. Interesante lo que está sucediendo aquí, porque lo que menos imaginaba, especialmente luego de pasar tanto tiempo, tantos años, de la noticia de que uno de sus hijos favoritos, en este caso José, había sido devorado por algún animal salvaje. eh, Israel no le pasó por la mente el ver a los hijos de José, a sus nietos. Increíble cómo Dios conoce todas las cosas. A veces estamos desesperados, estamos llorando, estamos deprimidos, estamos tristes porque pensamos que algo que queríamos ya no se va a dar o nunca se va a dar o perdimos algo para siempre. Y esa no es necesariamente la realidad o la verdad. Dios tiene todo en sus manos. Dios mira todas las cosas. Mientras Israel estaba todas esas noches llorando, lamentando la pérdida de su hijo, pensando quizás nunca más volveré a ver a mi hijo, no podré ver a sus hijos, a mis nietos por parte de José. Pero Dios lo miraba a Israel y decía, sí, tu hijo está vivo, yo lo estoy protegiendo. Y también tiene hijos, tú tienes nietos de José. Pero Israel no sabía nada de eso. Él se enfocaba en lo que él sabía
En lo que él había escuchado, el informe que le dieron sus hijos, José desapareció, encontramos esta túnica, su túnica de colores, está desaparecido, tiene sangre, fue devorado, está muerto. Entonces, lo que él veía, lo que él escuchaba, eso es lo que él pensaba. Eso es lo que le pasaba por su mente y eso lo lastimaba, lo destruía, destruía el corazón de Israel. Oh, por eso es que muchas veces no podemos confiarnos de lo que vemos ni de lo que escuchamos, porque lo que escuchamos muchas veces es un reporte falso y ciertamente en este caso era falso, porque José no estaba muerto. Bien sabían los hermanos que lo habían vendido a los ismaelitas para ser llevado lejos. O sea que era un informe no cierto, no era verdadero. Así que cuando tú te enfocas en algo que viste, algo que tú escuchaste, piensa, detente unos minutos, analiza, ¿será que esto es cierto? ¿Será que esto es verdadero? ¿Será que este es el cuadro completo? ¿O yo estoy viendo solo una parte de un gran cuadro? Porque Dios sí mira el cuadro completo, Dios sí puede ver el pasado, el presente, el futuro, lo que se hace en privado y lo que se hace en oculto. Entonces confía en un Dios que no da un reporte falso, confía en un Dios que lo sabe todo, que conoce todo, que controla todo el presente, el pasado, el futuro. Dios tiene todo en sus manos. Entonces, este es un ejemplo a nosotros para que nos demos cuenta de que si algo nos está perturbando, como esta noticia que perturbó y lastimó el corazón de Israel por tanto tiempo, tantos años, sobre la muerte de José, confiemos en Dios. Si recibiste una noticia de una enfermedad, un hijo, tu pareja, un ser querido, o si estás mirando que algo no funciona en tu finanza, en tu economía, en tu relación, no confíes tanto en lo que miras con tus ojos, en lo que escuchas, confía en Dios. Cierra tus ojos, cierra tus oídos y ábrelos espiritualmente para escuchar a Dios y para ver a Dios. Porque Él conoce todo. Él sabía, Dios sabía que en el futuro Israel iba a volver a abrazar y a hablar y a besar y a compartir con su hijo José y que iba a ver a sus nietos. Y mírenlo aquí, ahí está. Génesis 48:10. Lo que no le pasó por la mente a Israel sucedió. Y es que tenemos que confiar en un Dios que su mente es infinita y todopoderoso para hacer realidad lo que nosotros pensamos que es imposible. Porque lo que es imposible para el hombre, para Israel era imposible volver a ver a José o ver a sus nietos. Pero para Dios es posible. Oye, tremendo. Versículo 11. Y dijo Israel a José, yo no pensaba ver tu rostro. ¿Están viendo? Ahí está. Y Israel lo está reconociendo. Él decía, yo no pensaba ver tu rostro, no me pasó por la mente. Tú sabes, las noches, los días, la semana, los meses, el tiempo que yo estuve en ayuno, que yo estuve destrozado, que no podía dormir, que noche de desvelo, llorando, sufriendo, yo no pensaba ver tu rostro. Y aquí Dios me ha hecho ver también tu simiente, o sea, tus hijos, a mis nietos por parte tuya, José. Dios me ha hecho ver. ¿Están viendo de quién aprendió José cuando se le demandaba, cuando el faraón, cuando el jefe de los coperos, el jefe de los panaderos, cuando el faraón le decía, revélame el secreto de mi sueño? José decía, Dios es el que revela. Aquí Israel está reconociendo que es Dios el que ha hecho todo esto posible. Si tú quieres un milagro en tu vida, Dios lo puede hacer posible. Confía en Dios, así como confió Israel, así como confió José, y Él obrará en tu vida, así como lo está haciendo en la vida de estas personas aquí en esta historia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas e inclinóse a tierra y tomóslo José a ambos, a Efraín a su diestra, a la siniestra de Israel, y a Manasés a su siniestra, a la diestra de Israel, e hízoles llegar a él. Entonces Israel extendió su diestra y púsola sobre la cabeza de Efraín, que era el menor,
y su siniestra sobre la cabeza de Manasés, haciendo entender a sus manos, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José y dijo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me escapa de todo mal, bendiga a estos mozos y mi nombre sea llamado en ellos y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multipliquen en multitud en medio de la tierra. Entonces, viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, posóle, pesóle en sus ojos y tomó la mano de su padre por, quita, por quitarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu diestra sobre su cabeza. Él pensaba que Israel no estaba viendo bien, su papá no estaba y puso la mano equivocada en la persona equivocada, mas su padre no quiso y dijo: yo lo sé, hijo mío, yo lo sé. Esto no es un asunto de vista, esto no es un asunto de que estoy viendo borroso, de que no estoy viendo bien o que estoy confundiendo a Efraín o a Manasés. También él será un pueblo y él también crecerá, mas su hermano menor será más grande que él y su simiente será plenitud de gentes. Y bendijóles aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: póngate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Aunque Manasés era el primogénito el mayor, puso a Efraín. Que es lo mismo que pasó con, que pasó con él. El mismo Israel, aunque era el menor, eh, eh, fue Dios lo bendijo, Dios lo dirigió, Dios lo utilizó poderosamente para bendecir a naciones, ¿verdad? Junto con Abraham, Isaac y Jacob o Israel fueron padres de una nación grande que Dios iba a utilizar para, eh, para bendecir a otros. Y dice versículo 21, dijo Israel a José: he aquí yo muero, mas Dios será con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte sobre tus hermanos que yo tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y declaraos lo que os ha de acontecer en los postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y oíd a vuestro padre Israel. Lo que Israel está haciendo aquí es una reunión final para bendición sobre sus hijos, todos sus hijos. Así que él llama, convoca a todos sus hijos para dar una bendición final, una bendición de despedida de parte de él como padre hacia todos sus hijos y también sus nietos y toda su familia. Empieza con Rubén. Dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Y es que cuando Israel tuvo a Rubén, Israel estaba fuerte, estaba joven. Dice: principar en dignidad, principar en fortaleza, corriente como las aguas, no seas el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví, hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía, que en su furor mataron varón y en su voluntad arrancaron muro. Aquí está, aquí está Israel, porque Israel conoce muy bien a sus hijos. Lo está eh, describiendo, es un tipo de descripción, un tipo de bendición, pero también describiendo el carácter, el temperamento, el pasado, el presente y el futuro de sus hijos. Dice: maldito su furor, que es fuerte, y su ira, que es dura. Está hablando de Simeón y Leví. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, tú, albarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío.
encorvóse, echóse como león y como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su cobertura. Los ojos bermejos del vino, los dientes blancos de la leche. Zabulón en puertos de mar habitará y en puerto de navíos, y su término será hasta Sidón. Y sacar asno de hueso echado entre dos líos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y abajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. Tu salud esperé, oh Jehová. Gad, ejército le acometerá, mas al fin él acometerá. El pan de hacer será grueso y él dará deleites de rey. Neftalí, sierva dejada, que dará dichos hermosos. Ramo fructífero José, ramo fructífero junto a la fuente. Las doncellas van sobre el muro y amargáronle y asateáronle y aborreciéronle los señores de saetas. Mas su arco quedó en fortaleza y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte Dios de Jacob. De allí apacentó la piedra de Israel. Del Dios de tu Padre, el cual te ayudará, y del Omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de pechos y de matriz. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la morella del nazareno de sus hermanos. Benjamín, lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las tribus de Israel, 12. Y esto fue lo que su padre les dijo, y bendíjoles. A cada uno por su bendición los bendijo. Y mandóles y díjoles, yo soy congregado con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Geteo, en la cueva que está en el campo de la dobladura, que está delante de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Geteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Compra del campo y de la cueva que está en él de los hijos de Het. Y como acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue congregado con sus padres. Y allí finaliza la historia de Israel, sepultado allí en aquella cueva junto con Abraham y Sara, Isaac, Rebeca y también su esposa, una de su esposa, Lea, que fue sepultada allí. Interesante encuentro que tuvo Israel, que Dios le dio la oportunidad de tener con todos sus hijos, incluyendo a José. Y cuando brincamos aquí al capítulo 50, que es el último capítulo, vemos ya aquí la historia, el desenlace y cómo finaliza José y también sus hermanos. Entonces José se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y besóle. Y mandó José a sus siervos médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel y cumpliéronle 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lloraronle los egipcios 70 días.
Así que los egipcios también sufrieron la pérdida, sintieron el dolor de un hombre que ellos admiraban y querían y respetaban, a José. Versículo 4. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, ruegoos que habléis en oídos de Faraón diciendo, mi padre me conjuró diciendo, he aquí yo muero en mi sepulcro que yo cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Luego pues que vaya yo ahora y sepultaré a mi padre y volveré. Así que lo que está haciendo José es un permiso para salir de Egipto e ir a sepultar a su papá. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te lo conjuró. Entonces José subió a sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Faraón y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Así que las mujeres también estuvieron allí, algunas de ellas, otras se quedaron obviamente para cuidar de los niños y del ganado. Y subieron también con él carros y gente de a caballo e hízose un escuadrón muy grande y llegaron hasta la era de Atat, que es de la otra parte del Jordán. Y lamentaron allí de grande lamentación y muy grave e hizo a su padre llanto por 7 días. Así que aparte de los días, de los 40 días, de todos los días de lamentación, de lágrimas, de llanto, también cuando llegaron allí al lugar, se apartó unos 7 días, una semana, eh, para recordar a Israel y el impacto que él había tenido, no solamente en la vida de José, aunque lamentablemente fue separado de él por unos años, pero sino también la vida de todos sus hijos y de todos los que lo conocieron. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atat, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Ebel Misraim, que es de la otra parte del Jordán. E hicieron sus hijos con él como él les mandó, y lleváronle sus hijos a la tierra de Canaán, y sepultáronle en la cueva del campo de la dobladura, que había comprado Abraham con el mismo campo en heredad de sepultura de Efrón el Eteo, delante de Manré. Y tornóse José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que le hubo sepultado. Y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago con todo el mal que le hicimos. O sea, para que estemos claros aquí, lo que estamos leyendo, los hermanos de José se detuvieron a pensar y caen en cuenta y dicen, ven acá, ahora que nuestro papá se murió, ahora que Israel está muerto, José se va a levantar en él una ira, un espíritu de venganza, o quizás tenía eso allí guardado por no lastimar a Israel, pero ahora que está muerto, nos va a aborrecer y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Será que se va a vengar José? Y nos va a lastimar, nos va a matar. Ellos todavía no habían entendido que era Dios que estaba detrás de todo esto y que el corazón de José estaba lleno del amor de Dios y de la misericordia que solamente Dios puede dar. Un corazón que ha sido lastimado de esa manera como fue lastimado el corazón de José. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, ruégote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te galardonaron. Por tanto, ahora rogamoste que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras les, le hablaban. Y vinieron también sus hermanos y postráronse delante de él y dijeron, henos aquí por tus siervos. Una vez más, ¿cuántas veces? Ya 3, 4, 5 veces se han postrado los hermanos de José, así como José vio en visión, en sueños. Pero noten que luego de que Israel llegó a Egipto,
con sus hijos y las mujeres y los niños y toda la familia. Pasaron varios meses, quizá años, hasta que finalmente Israel murió. Noten cómo todavía sus hermanos están llorando. José, dice aquí el versículo 17, José lloró mientras le hablaba, mientras ellos le hablaban. O sea, esto que sucedió aquí, aunque José se dio cuenta que era de Dios, gracias a lo que ellos habían hecho, Dios transformó esto y ellos pudieron alcanzar salvación, pero ese corazón está lastimado. Y muchas veces queremos decir, a veces decimos, no, ya eso del pasado, ya se pidieron perdón, ya. No, queda allí algo todavía, queda esa cicatriz en el corazón que solamente Dios puede restaurar, que solamente Dios puede ir restableciendo, restaurando, sanando, fortaleciendo. No es fácil porque son sus hermanos los que hicieron esto. ¿M? Y es lamentable. Y todavía, aún después de la muerte de Israel, se sigue trayendo este tema, se sigue sufriendo por esta situación. Y respondióles José, no tengáis miedo. ¿Soy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo pensó por bien, para hacer lo que hoy vemos, para dar vida a mucho pueblo. Aquí José le está repitiendo lo que ya le había dicho cuando él se dio a conocer, cuando le trajeron a Benjamín y él se dio a conocer. No, no, ustedes pensaron mal, pero Dios pensó bien por mí. Dios me trajo aquí para dar vida a mucho pueblo, incluyéndolo a ustedes y a mi papá y a todo el mundo. Ahora pues, no tengan miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Esto es un proceso de restauración, de reconciliación, de sanación entre José y sus hermanos y sus hermanos y José. Y estuvo José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José a Efraín, los hijos terceros. Vio José a sus nietos también. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Dios le dio ese privilegio. Y José dijo a sus hermanos, yo me muero ya estando viejo, mas Dios visitando os visitará y os hará subir de aquella tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y si José estaba ya viejo y a punto de morir, sus hermanos estaban, porque José era menor de todos ellos. El más jovencito era Benjamín, pero imagínense, sus hermanos ya estaban también viejos y estaban avanzados en edad. Y conjuró José a los hijos de Israel diciendo, visitando os visitará Dios y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José de edad de 110 años, 110 años, y embalsamarle y fue puesto en un arco en Egipto. Lo enterraron allí, a Egipto. ¿Ah? José solo regresó a Canaán a enterrar a su papá unos días, unas semanas, y luego regresó a Egipto y pasó el resto de su vida y allí lo enterraron. ¿Ah? Porque eso era lo que Dios tenía para él, a Egipto. Pero la promesa eh, de cómo la promesa de protección y de bendición que Dios hizo que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y ahora a Jacob, se cumplió y Dios bendijo a su pueblo y a todos sus hijos y también a José. Interesante, y finaliza esta maravillosa historia de José y de Israel y sus hermanos. Y ahí están los 50, hemos leído y estudiado los 50 capítulos del libro de Génesis, ver cómo Dios hizo el mundo, cómo Dios hizo todas las cosas buenas en gran manera, cómo el pecado se introduce en el mundo y Adán y Eva le dan entonces la autoridad a Satanás para ser el gobernador del mundo, al ellos desobedecer a Dios y se esconden por miedo, pero Dios sale a encontrarse con ellos y les hace una promesa.
el Mesías iba a aplastar la cabeza a esta serpiente, al enemigo, para ser destruido. Y así fue Dios levantando y protegiendo a su pueblo. Detuvo allí la torre de Babel, llamó a Noé y a sus hijos para construir un arca, protegió a Lot y a sus hijas, solo se quedó su esposa allí como estatua de sal porque desobedeció. Y Dios protegió a Noé, a su familia y los libró de todo mal. Y de allí salieron naciones. Abraham, Dios lo llamó, dijo, sal de allí, de casa de tu parentela y te voy a proteger a ti y voy a hacer de ti una gran nación. Protegió a Isaac, le llevó esposa, protegió a Israel, aunque era el menor, y aunque era un engañador, un estafador, un mentiroso, pero Dios lo protegió. Tuvo varios hijos y aunque uno de ellos se les reportó que había muerto, estaba vivo y Dios lo estaba protegiendo. Ese era José. Y gracias a que Dios protegió a José, muchos, naciones enteras, se libraron de la muerte, del hambre, porque José reconoció la autoridad de Dios de controlar el presente y el futuro y de revelar los secretos de las visiones y de los sueños. Interesante el recorrido, la historia del libro de Génesis. Le motivo a ustedes. Esto solamente ha sido una lectura y un estudio así ligerito. No profundizamos porque hay mucho en todos estos capítulos, incluyendo estos últimos 3 capítulos que leímos, muchas cosas, especialmente allí lo que Israel habló sobre sus hijos en el capítulo 49. Mucho que estudiar, mucha teología que no hemos tocado aquí en esta serie. Simplemente es una lectura, un estudio así ligerito para motivarnos a leer más en nuestras casas y a estudiar y confiar en un Dios poderoso. Así que, familia, nos vemos entonces en una próxima ocasión. Vamos más adelante a estudiar otro libro de la Biblia, un estudio sistemático, una lectura y estudio de otro libro interesante de la Biblia, y allí descubrí las verdades maravillosas que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Oramos. Eterno Dios, gracias por darnos la oportunidad de estudiar, de leer este libro de Génesis completo, los 50 capítulos. Ayúdanos, Señor, a seguir estudiando tu palabra, a compartirla con otras personas y a vivirla cada día, porque en ella encontramos salvación y vida eterna. En ella encontramos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Dirígenos siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén.